Bueno, lo primero es agradecer a la Sociedad de Patología Mamaria y en particular a los directores del curso, el doctor Martín Vélez y Maxi Ramírez, el haberme invitado a dar esta clase sobre, sobre el esquema de quimioterapia apropiado en cáncer localmente avanzado de mama, de acuerdo a la biología molecular. Eh, Ustedes acá, bueno, quería mostrarles un poquito, este es mi conflicto de interés. Y yo lo que quería en primer lugar era un poco corregir el título, porque a mí me gusta más hablar no del esquema de quimioterapia, sino de una estrategia de tratamiento más que de la quimioterapia en sí. Hoy nosotros los oncólogos no elegimos solo la quimioterapia solos, lo hacemos en conjunto con los mastólogos, en conjunto con los radiólogos, en conjunto con los radioterapeutas, de manera que más lo que hacemos es diseñar todos en conjunto una estrategia de tratamiento más que solamente elegir la quimioterapia de acuerdo a la biología molecular que cada vez tiene más importancia. ¿Por qué la terapia preoperatoria? Bueno, en tumores localmente avanzados o inflamatorios, la quimioterapia primaria es el tratamiento de la elección, obviamente, por todos los motivos que ustedes conocen, desactivar la enfermedad, combatir la micrometástasis, pero sobre todo porque son enfermedades que a veces quirúrgicamente son muy difíciles de abordar. Son tumores grandes, tumores inflamados. En cambio, los tumores que son ampliamente operables, la quimioterapia primaria es una opción. Sin embargo, hay algunos datos de la biología molecular nuevos o que no son tan nuevos, pero que existen ya en la bibliografía, que nos hacen pensar que no es una opción, que es una obligación. Y ya les voy a decir por qué. ¿La quimioterapia primaria es una opción? Sí, en tumores luminales es una opción. La pregunta es cuándo usarla. ¿Cuándo vamos a usar quimio primaria en un tumor luminal cuando sabemos que el resultado de la quimio en cuanto a respuesta patológica no es tan importante desde el punto de vista cuantitativo? Las respuestas patológicas completas y parciales son menores en los tumores luminales que en el resto. Entonces, puede ser una opción, la pregunta es cuándo usarla. Y también, porque me olvidaba de decirlo, en términos generales, cuando nosotros tenemos tumores luminales, el nivel de respuesta no importa tanto, no impacta tanto en el pronóstico del paciente. En cambio, los tumores HER2 y triple negativos no es una opción la quimioterapia primaria, es una estándar. Lamentablemente uno todavía ve pacientes que no han ido a quimioterapia primaria con tumores HER2 y triple negativos, y en realidad, ¿por qué no es una opción, sino una estándar? Porque en el tratamiento postoperatorio hay un impacto en la sobrevida, según tengamos respuesta patológica completa o no. Si no tenemos respuesta patológica completa, tenemos opciones terapéuticas que prolongan la sobrevida. Entonces eso lo hace una obligación, porque ya no estamos hablando de un tratamiento con igualdad de resultados, sino que en el contexto de una respuesta parcial estamos hablando de un tratamiento con mejor resultado en sobrevida postoperatorio. Entonces, acá las preguntas ya no es si la quimio es una opción o no y cuándo la vamos a usar, como los tumores luminales, sino qué esquema vamos a usar, qué evaluaciones vamos a hacer antes y después de la quimioterapia, qué marcaciones vamos a hacer sobre los ganglios, sobre el tumor primario. Vamos a tener que definir la estrategia quirúrgica, según el paciente tenga mutaciones de la línea germinal o no la tenga, y obviamente de acuerdo al volumen, a la relación volumen tumor y respuesta patológica, si podemos conservar o no podemos conservar, y vamos a tener que ver cómo vamos a evaluar la respuesta patológica. Todo eso se decide en conjunto, no es una decisión individual. Entonces, los tumores luminales, ¿por qué es una opción y no una obligación? Porque la respuesta patológica no define el pronóstico del paciente, porque la respuesta a la quimioterapia es baja, es menor, no llega al 15-20%, porque la hormonoterapia neoadyuvante no se ha consolidado todavía como un estándar, faltan datos, solamente hay un solo ensayo randomizado contra quimio, entonces no nos convence, y quizás la hormonoterapia neoadyuvante podría ser un elemento mucho más biológico para tratar a estos pacientes.
¿Por qué es una opción? Porque en tumores axila positiva, en tumores voluminosos, tumores luminales B, con características morfológicas adversas, como el grado histológico, etcétera, o plataformas moleculares que usemos de mal pronóstico, vamos a usar la quimioterapia como un adyuvante. Entonces a veces uno ahí se pregunta por qué no usarla antes. Si ya que la vamos a hacer después, ¿por qué no la hacemos antes? Y de paso vamos viendo la respuesta. En general nosotros, ¿qué hacemos? Nos inclinamos siempre por la cirugía, a menos que haya compromiso de la axila. Sin embargo, cuando estamos haciendo la quimioterapia, ¿por qué? ¿Por qué cuando hay compromiso de la axila por ahí nos inclinamos por la quimio neoadyuvante? Y porque vamos a hacer quimio de todas maneras. Ahora, en estos pacientes tenemos mucha precaución con la evaluación de respuesta durante la quimioterapia, porque lo que nos puede pasar es que tenemos márgenes de conservación o quirúrgicos muy estrechos, y entonces el problema que podemos tener es que en ese caso la enfermedad progrese y se nos escapen las posibilidades terapéuticas quirúrgicas adecuadas. Entonces hay que tener mucho cuidado, obviamente, con ver cómo evoluciona el paciente desde el punto de vista de la respuesta. Y a veces eso nos obliga a hacer más de una sola evaluación preoperatoria o de 2 evaluaciones preoperatorias. En los tumores HER2, para nosotros la quimioterapia preoperatoria es una estándar en tumores mayores a 1 centímetro, porque la respuesta patológica tiene un impacto en la evolución clínica, en el tiempo libre de progresión y en la sobrevida, cualquier tipo de respuesta, pero sobre todo la respuesta completa, porque en ese caso usamos un bloqueo dual. Ustedes saben que el bloqueo dual, HER2 dual, con pertu-trastu o con trastulapatinib incluso, que es mucho menos usado, aumenta significativamente la tasa de respuesta patológica completa. Entonces nos permite usar el bloqueo dual. Si tuviéramos que usarlo en el postoperatorio, usaríamos el bloqueo dual solamente en axilas muy comprometidas, como mostró el Affinity, o tumores de muy mal pronóstico. Pero cuando lo vamos a usar en el preoperatorio, siempre usamos bloqueo dual. Y estamos autorizados a hacerlo, ¿no? La respuesta parcial, además, una respuesta parcial patológica indica la necesidad en el postoperatorio de cambiar el tratamiento. Esto lo mostró el estudio Catherine, y hacemos TDM1 por 6 meses, 6 a 8 meses. El tema es que esa conducta, esa estrategia de cambio impacta en la sobrevida. Por lo tanto, ya no estamos hablando de igualdad de resultados. Estamos hablando de que si el paciente tiene una respuesta patológica incompleta, haciendo un cambio de estrategia terapéutica postoperatoria, si nosotros cambiamos la droga, modificamos la sobrevida. Por lo tanto, tiene que ser un estándar. No podemos aceptar pacientes HER2 operados de entrada. En los tumores triple negativos, también en enfermedad mayor a 1 centímetro es un estándar, porque la respuesta patológica, como dijimos recién en el HER2, vuelve a hablar de un pronóstico, porque el esquema, nosotros vamos a ver si en el esquema de tratamiento tenemos que incluir densidad de dosis, si vamos a incluir platinos, si vamos a incluir el nab-paclitaxel, si vamos a usar inmunoterapia, si vamos a usar inhibidores PARP. Todas esas son preguntas. Pero lo cierto es que si tenemos una respuesta parcial, tenemos que hacer en forma adyuvante postoperatorio un cambio de terapia capecitabina, y eso impacta en la sobrevida. Por lo tanto, no podemos hablar ya de que los resultados sean iguales. Entonces, no podemos aceptar que en un tumor triple negativo de más de 1 centímetro no se aplique el tratamiento preoperatorio. Por lo tanto, nuestras guías prácticas en general son tumores luminares, cirugía inicial, a menos que haya una enfermedad con relación volumen desfavorable, de tumor volumen desfavorable, o elementos que nos vayan a obligar a hacer adyuvancia. Entonces, si vamos a hacer adyuvancia, ¿por qué no la hacemos antes? Y el principal elemento es el compromiso de la axila, porque en términos generales no tenemos plataformas moleculares en esa instancia, no lo usamos para definir eso. O tumores luminales B, muy luminales B, con un Ki67 muy alto, o factores histopronósticos muy desfavorables, como puede ser el alto grado. En esos casos también a veces consideramos el uso de la quimio preoperatoria, pero no es el estándar. En los tumores luminales nosotros propendemos a la cirugía inicial.
En los tumores HER2 positivos de más de 1 centímetro, quimioterapia primaria, y en los triple negativos, quimioterapia primaria. Sobre todo nuestro argumento en estos dos últimos es porque la respuesta patológica condiciona el pronóstico, pero el condicionamiento del pronóstico en la respuesta patológica parcial también viene dado por cambios de chance terapéutica en la adyuvancia que prolongan la sobrevida. Por lo tanto, no podemos negar ese dato. Esto ya lo conocen muchísimo, es el estudio del grupo alemán, en el que muestra el valor pronóstico de la respuesta patológica completa según el tipo tumoral, y esto se repitió en muchísimos ensayos de neoadyuvancia, en el metaanálisis de Cortes también, pero a mí me gusta mostrar mucho este gráfico de von Mischke porque es mucho más detallado. Ustedes ven que en los tumores luminales A, la respuesta patológica completa es más o menos el mismo pronóstico, los pacientes tienen más o menos el mismo pronóstico que cuando no logran la respuesta patológica completa. En los tumores luminales B, los pacientes con respuesta patológica completa tienen mejor pronóstico que los pacientes con tumores luminales B y respuesta incompleta. Por lo tanto, eso nos orienta muchas veces a hacer neoadyuvancia porque nos habla del pronóstico. En los HER2 luminales, o sea, HER2 que tienen triple expresión de receptores, no hay mucha importancia en cuanto a la respuesta. En el HER2 puro sí, la diferencia es enorme entre el respondedor completo y el respondedor parcial, y en el triple negativo también. Este gráfico muestra que en realidad el último cuadro, muestra que en realidad hay una influencia importante del subtipo tumoral con respecto al tiempo libre de progresión. No es lo mismo un luminal A que un luminal B, que un luminal BR2, que un triple negativo, esto ya lo sabemos claramente, ¿no es cierto? Acá en este gráfico que es de Siemens, mostramos algo muy similar. Lo que sí queremos mostrar es que en los tumores hormonodependientes, fíjense ustedes que el respondedor completo funciona casi igual, no hay diferencia con respecto al respondedor parcial. Sin embargo, los grados de respuesta sí importan. Cuanto mayor es la respuesta en el luminal, también hay un impacto en la sobrevida, ¿no es cierto? En el tiempo libre de progresión, más que en la sobrevida. No importa mucho si la respuesta es completa o no, pero sí importa que haya una respuesta. En cambio, en los tumores como estos, que son triple negativos, obviamente el paciente con respuesta completa anda, la raya celeste, anda mucho mejor que el paciente con respuesta parcial, y cualquier grado de respuesta también es importante. ¿Por qué muestro este gráfico? Porque muchas veces uno dice, bueno, no importa si logro la respuesta completa o no. Bueno, no importa si logro respuesta completa, pero el grado de respuesta siempre importa en cualquier tipo tumoral. Esto muestra más o menos lo mismo, pero en otros subtipos, el HER2 y el HER2 puro. Acá en el HER2 puro, obviamente, la respuesta patológica completa es sustancialmente mejor en cuanto a pronóstico que otros tipos de respuesta, y en el paciente HER2 en términos generales también. Acá es lo que les mostraba, lo que les decía recién. En los tumores luminales que no tienen alto grado, que son tumores luminales A en general, los porcentajes de respuesta a la quimio son bajos, entre el 7 y el 16% para el grado 3. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener mucho cuidado si llevamos a un paciente luminal a neoadyuvancia, que no nos progrese en el tratamiento, porque uno no espera un porcentaje de respuesta tan alto. Acá estamos hablando de tumores HER2 con trastuzumab y sin trastuzumab. Con trastuzumab eso nos cambia obviamente los porcentajes de respuesta sustancialmente, porque con trastuzumab solo llegamos a un 30%. Y estos son tumores HER2 puros, estos son HER2 luminales y estos HER2 puros. Ahí la respuesta con trastuzumab es del 50% y en los triple negativos el 34%. Estamos hablando de respuestas patológicas completas. Entonces, ustedes ven que en los HER2 puros el agregado de trastuzumab lleva la respuesta al 50%, en los HER2 que son hormonodependientes el 30%, respuesta completa, y en los triple negativos el 34%. Pero cuidado con los luminales porque las respuestas no son tan altas y tenemos que estar muy atentos a que no nos vaya mal.
Terapia endocrina neoadyuvante, vamos a hablar ahora de tumores luminales y lo que les decía recién, en general nosotros consideramos que cuando vamos a hacer neoadyuvancia en tumores luminales no tenemos suficiente dato para decirle al paciente que haga hormonoterapia neoadyuvante. Nos seguimos parando sobre la quimioterapia. Y dejamos la quimioterapia neoadyuvante endocrina para pacientes frágiles o añosos, pacientes con contraindicación formal de quimio, porque el tiempo a la planificación quirúrgica, cuando el tiempo a la planificación quirúrgica es complejo, por extensión de la enfermedad, por contraindicaciones clínicas o como tenemos hoy por la situación COVID, que muchos de estos pacientes nos hizo postergar las cirugías contra terapia hormonal, pacientes añosos sobre todo, ¿no? Ustedes saben que la terapia endocrina neoadyuvante es útil para que podamos desarrollar mejores drogas endocrinas para manejar la enfermedad, el cáncer de mama, porque uno va evaluando la respuesta. Y nos da tiempo para el testeo genético también, nos da bastante tiempo la neoadyuvancia para hacer testeos de BRCA y poder ver si ese paciente merece otro tipo de cirugía. Pero en términos generales, no tenemos tanto dato de la neoadyuvancia endocrina como para tomarla como una estándar. Si les digo la verdad, nos hemos acostumbrado a usarla mucho en la pandemia y nos ha ido muy bien. Estamos muy contentos con los resultados que tuvimos, pero no la podemos considerar un estándar bibliográfico porque no tiene suficiente prueba. Repasando un poco de esa prueba de la quimioterapia neoadyuvante versus terapia endocrina en tumores luminales, los trabajos que tenemos son trabajos muy chicos, fíjense ustedes la cantidad de pacientes, entre 90, 40 pacientes y 239. Este es el trabajo más grande, un trabajo ruso de Miglasov del año 2007, un trabajo viejo, que comparó anastrozol exomestane contra quimio y la duración de la terapia endocrina fue de 3 meses y las tasas de respuesta en todos los trabajos fueron similares. Entonces, ¿estamos avalados para hacerla? Sí. ¿Es estándar? No. ¿Por qué? Porque le falta dato bibliográfico. Pero no estamos desautorizados a hacerla. Este es el trabajo de Miglasov. Ustedes ven quimioterapia neoadyuvante versus terapia endocrina con anastrozol o exemestane, 3 meses, cirugía, y ustedes ven que las tasas de respuesta con quimio o hormonoterapia fueron muy similares. Las tasas de conservación con hormonoterapia fueron más altas que con quimio, eso es claro, y estadísticamente mejor, ¿no? También la hormonoterapia neoadyuvante incrementa la tasa de conservación. Esto es otro trabajo, el P024, que mostró con letrozolo tamoxifeno y cirugía que las tasas de conservación con hormonoterapia son un poco más altas que con quimio. Este trabajo, bueno, acá muestra exactamente lo mismo y un poco para definir los trabajos más nuevos de tratamiento hormonal preoperatorio, ustedes ven que las respuestas clínicas con letrozol, en general con inhibidores de aromatasa, son un poco mejores que con tamoxifeno, por lo tanto uno debería propender al uso de los inhibidores de aromatasa, sobre todo porque estamos hablando de pacientes que lo pueden usar, ¿no es cierto? En términos generales, los inhibidores de aromatasa han dado un poquito de mejor resultado, sobre todo en lo que se refiere, fíjense ustedes que está en verde, a las tasas de conservación mamaria. En el estudio P24, con 4 meses de inhibidores versus tamoxifeno, 45 versus 35% la tasa de conservación, en el IMPACT 46 versus alrededor del 20 con tamoxifeno, todo eso fue significativo y en el PROACT más o menos lo mismo, la diferencia no fue significativa, pero hay una tendencia a favor del anastrozol. Y otra cosa muy importante cuando uno considera la terapia endocrina neoadyuvante es que hay que darle tiempo. 3 meses es poco. Ustedes ven que con 12 meses las tasas de respuesta patológica completa llegan al 36% versus 9% para 3 meses. Entonces, cuando más tiempo esperemos, mejor es. Y eso es lo que lo hizo tan útil en la época de pandemia, ¿no?
y lo que lo sigue haciendo muy útil en pacientes añosas que corren riesgo. Uno puede usar la hormonoterapia neoadyuvante, estamos avalados para hacerla, no es lo que más nos gusta porque le falta bibliografía, pero es fundamental tener en cuenta que es mejor si usamos inhibidores de aromatasa y es mejor si extendemos la duración del tratamiento. Conclusiones de la hormonoterapia versus la quimio en tumores luminales: tiene tasa de respuesta similar, produce un aumento de cirugías conservadoras. Los inhibidores de aromatasa aumentarían la proporción de cirugías conservadoras con respecto al tamoxifeno, o sea que es mejor usar inhibidores. Y la duración de la terapia no está claramente establecida, pero debe ser larga en general, por lo menos 6 meses. Hay una dudosa correlación entre la respuesta y la evolución clínica. Bueno, como en todos tumores luminales, no sabemos bien si la tasa de respuesta, siempre tener una respuesta es bueno, eso lo vimos recién en los gráficos del estudio de Siemens, pero no sabemos bien qué grado de correlación hay entre cada tipo de respuesta y la evolución clínica. Hay factores pronósticos y predictivos que se están usando para ver el resultado de la terapia neuroendocrina adyuvante, como el Ki-67, el PEP y las plataformas moleculares. En todos los casos se ha visto, o en la mayoría de los estudios se ha visto, que los índices pronósticos mejoran a lo largo de la neoadyuvancia hormonal, pero bueno, esto está en estudios, ¿no? Y hay miles de combinaciones que tienden a aumentar la efectividad de la hormonoterapia neoadyuvante que todavía no han tenido claras evidencias de éxito, como es agregar inhibidores ciclínicos como ribociclib y palbociclib, agregar el everolimus, que es un inhibidor TOR, que se usa en tercera línea de enfermedad avanzada, o hacer combinaciones de moduladores de los receptores con anastrozol, utilizar el pelicib, un inhibidor del PI3K. O sea, hay miles de estrategias tendientes a ver si la terapia neoadyuvante mejora, con terapia endocrina neoadyuvante mejora sus resultados. Pros y contras de la quimioterapia neoadyuvante en los tumores novilales. Ahora dejo de lado un poco la hormonoterapia y vuelvo a lo estándar, que es la quimio. Tiene una menor tasa de respuesta, o sea que hay que estar muy atento cómo nos esté yendo con el paciente. No hay una correlación entre la respuesta y la evolución clínica. Hay técnicas quirúrgicas hoy por hoy que permiten muy buenos resultados estéticos en el contexto de mastectomía, sin necesidad de conservación o sin lograr la conservación. Uno puede tener con técnicas de mastectomía muy buenos resultados estéticos, entonces eso disminuye el valor de la neoadyuvancia. Y la terapia endocrina neoadyuvante, que es un promisorio, tiene un perfil promisorio casi igual que la quimio, pero todavía no tiene tanto aval bibliográfico, le falta un poco. Obviamente que sí hay algunos tumores luminales en los que podemos hacer adyuvancia, y entonces la pregunta es ¿por qué no hacer la quimioterapia antes? Y eso muchas veces lo hacemos, sobre todo cuando la axila está comprometida, pero con el cuidado de que el paciente responda, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, si el paciente con un tumor luminal es pasible de conservación, obviamente conservamos, y si por algún motivo haríamos quimio después, se la podemos ofrecer antes. ¿Qué pasa con los tumores HER2? Con los tumores HER2, obviamente que el gran cambio fue la introducción del trastuzumab, sobre todo en los HER2 puros, donde las tasas de respuesta con trastuzumab y Taxol llegaron al 29%. Cuando se empezó a usar el bloqueo dual con Trastu-Pertu, llegó al 46%. Estos son estos datos. Y cuando se combinaron a esquema de quimio como el Trifaena, que usa, ustedes ven acá las ramas que usó Taxotere y carboplatino Herceptin Pertu, las tasas de respuesta llegaron al 66%. Como a nosotros nos importa mucho en los tumores HER2 positivos tener una respuesta patológica completa, sobre todo en el HER2 puro, no esperamos lo mismo de un HER2 luminal, un triple positivo.
Acá la mejor rama que uno debería seleccionar es la que más tasa de respuesta patológica tiene, porque hay una correlación entre la respuesta y el tiempo libre de progresión, ¿no? Entonces uno tiene que elegir la puerta que mejor resultado da en términos de respuesta patológica completa. Y sin lugar a dudas es el estudio Trifina, la rama con Taxotere, Carboplatino, Herceptin, Pertu. Es la que más, y es la que nosotros en términos generales elegimos. Lo que sí les quiero mostrar es que el bloqueo dual con Herceptin Pertu, sin usar ninguna quimio, dio un 17% de tasa de respuesta patológica completa. Esto también se repitió, se vio con el estudio neoalto en el que usaron lapatinib. Entonces, hay grupos de pacientes que podrían usar el bloqueo dual sin necesidad de hacer quimioterapia. Y ahí está el estudio ADAPT, que se presentó en ASCO hace unos días y no tuve tiempo de cargarlo, que estudia un poco estos porcentajes de respuesta y ellos ven que sin usar quimio, la tasa de respuesta patológica completa llega prácticamente a los mismos porcentajes que usando quimio y propician un poco dejar de lado la quimioterapia en tumores HER2 puros, en tumores HER2 enriquecidos. Lo que pasa es que el problema es que hay que elegirlos con biología molecular y eso no es tan simple, ¿no? En la práctica diaria. Entonces sigue siendo una pregunta que se va a develar en breve, a qué pacientes le podemos omitir la quimioterapia, hacerle solamente el bloqueo dual, que para peor hoy se puede hacer totalmente subcutáneo. Este estudio es muy importante porque, como les dije recién, el respondedor que no es la paciente respondedora que no hace respuesta completa debe cambiar en la adyuvancia el tratamiento y debe pasar a TDM1 por 6 ciclos, mínimo 6 ciclos. ¿Por qué? Porque esta estrategia produjo estos resultados que ustedes ven acá, que es un aumento del tiempo libre de enfermedad invasora significativo, son una prolongación del tiempo libre de enfermedad, pero lo que es más importante, una mejoría significativa de la sobrevida. Ustedes ven que hay un 30% de hazard ratio de beneficio, que es marginalmente no significativo, pero sí en el intervalo libre de progresión ese resultado es altamente significativo, por lo cual estamos cambiando el estándar de tratamiento en enfermedad residual. Por eso es que no podemos permitir que un paciente venga con un tumor HER2 sin neoadyuvancia. Entonces, la quimioterapia más el bloqueo dual, si la respuesta patológica es completa, usamos trastuzumab en el postoperatorio, digamos así, hasta completar el año. Acá se podría preguntar uno si no debe seguir usando pertuzumab. Nosotros en términos generales no somos partidarios de seguir con el bloqueo dual porque muchas veces discutimos si el trastuzumab debe usarse un año o 6 meses. Hay estudios para una cosa, estudios para la otra, cada uno con su crítica. Pero si discutimos eso del trastuzumab, suponemos que mucho más lo vamos a discutir del pertuzumab. Por lo tanto, como no está demostrado, en términos generales no somos partidarios de usar el bloqueo dual después de la cirugía. Sin embargo, en pacientes de muy alto riesgo, con axilas muy comprometidas de inicio, como en el Affinity de adyuvancia, a veces lo hacen. Ahora, si la respuesta patológica es parcial, debemos cambiar a TDM1. Volvemos a mostrar este gráfico que nos dice que esto, lo que mencioné recién, bloqueo dual solo, sin necesidad de quimio, 17% de respuesta, y esto está más consolidado este año después de ASCO por el estudio alemán ADAPT. El problema de los tumores luminales es que son biológicamente muy complejos. Una cosa es lo que vemos en la inmunistoquímica, otra lo que vemos en el ARN mensajero, que puede haber señales de transmisión diferentes. Entonces, son tumores distintos. Hay tumores con mayor respuesta, que son los tumores inflamados. Por lo tanto, no sabemos todavía bien elegir cuáles van a ser los tumores HER2 a los que le vamos a sacar la quimio, pero sin lugar a dudas vamos encaminados a tumores enriquecidos, HER2 enriquecidos,
con mucha expresión del HER2 y tumores con inmunoactivos, ¿no? Los subtipos intrínsecos de tumores HER2 en cáncer de mama son los tumores basal-like. Ustedes ven que son los hormonos dependientes HER2 positivos, y el HER2 enriquecido es bastante escaso. Los luminales son muy altos, obviamente. En cambio, en los tumores HER2 puros, los tumores HER2 enriquecidos son de un porcentaje altísimo, igual que los basales, los luminales poco, y estos podrían responder al bloqueo dual solo sin necesidad de quimio, los enriquecidos. Dentro de los tumores HER2 también hay otras mutaciones genéticas que están bien estudiadas y que pueden definir distintos tipos de respuesta al tratamiento con anti-ER, y a veces hacer necesaria la quimio y muchas veces no. Pero esto todavía no lo podemos definir con absoluta certeza, ¿no es cierto?, hasta que no tengamos más datos. Esto muestra más o menos lo mismo, es de Pratt, ¿no es cierto? Ustedes ven que los tumores HER2 no son un solo tipo tumoral, que hay tumores muy enriquecidos, que tienen la proteína y alto porcentaje de RNA mensajero. Esto se puede detectar, y hay tumores con pobre expresión del HER2 o con nula expresión del HER2. Entonces, lo que vemos en la inmunohistoquímica no siempre coincide con la genética y mucho menos con la proteómica y el transcriptoma. Este es un estudio que mostró muy interesante, porque mostró que en la misma biopsia puede haber distintas expresiones de HER2, y que en los tejidos uno puede tomar en un sitio la biopsia, en un core, y en el core ver mucha expresión del HER2 y en otro nada. Esos son tumores heterogéneos y no siempre se pueden beneficiar con un tratamiento unímodo como es el bloqueo dual sin quimio. Por ahora no tenemos forma de hacer esto con absoluta certeza. En cuanto a los triples negativos, la primera pregunta que nos hacíamos es el rol del platino. En términos generales, los platinos si uno analiza todos los estudios que han usado platino en neoadjuvancia, han mejorado los resultados significativamente todos. Quizá los más importantes sean el Geparsecto y el CALGB, pero todos han mostrado una mayor tasa de respuesta patológica completa. En términos generales, como nosotros hoy por hoy no tenemos forma de predecir qué tumores triple negativos se van a beneficiar del uso de platino o no, aunque podríamos decir, por ejemplo, que los BRCA a lo mejor sea una forma de identificar un subgrupo que se beneficia, pero por ahora no lo tenemos. Usamos siempre platino, sobre todo porque son mujeres jóvenes en términos generales y pueden tolerar bien esa terapia. Este es el famoso estudio del CALGB, que muestra una significativa mayor tasa de respuesta con el agregado de platino. Eso no impactó en el tiempo libre de enfermedad, pero en el Geparsecto, el estudio alemán, el agregado de carboplatino mejoró muchísimo la tasa de respuesta, un 37 al 53, y eso sí impactó en el tiempo libre de progresión. Por lo tanto, para nosotros es una estándar usar platino, porque no podemos seleccionar a qué pacientes sí, a qué pacientes no por ahora. Y este estudio muestra lo mismo, ¿no es cierto? Un aumento de la tasa de respuesta con nab-paclitaxel y carboplatino, dos drogas que están muy en discusión en la incorporación de la neoadjuvancia. Nosotros hemos incorporado el platino como un estándar en la neoadjuvancia, si lo podemos hacer, obviamente, si son pacientes aptas, y es otro estudio más que muestra el mismo resultado. La segunda pregunta es si tenemos que usar nab-paclitaxel. Hay un solo estudio, que es el estudio alemán, el Geparsecto, que cambió el Taxol por nab-paclitaxel. Este gráfico completo, muy propio de los alemanes, tan complejo, lo que quiero que vean es que las rayitas azules son el Taxol común y las rayitas celestes, y las azules oscuras son el nab-paclitaxel.
O sea, lo demás más o menos lo mismo. Los pacientes usaron doxorubicina con ciclofosfamida y usaron trastuzumab, pertuzumab durante todo el tratamiento y usaron Taxol o nab-paclitaxel. Y el grupo que usó nab-paclitaxel aumentó la tasa de respuesta patológica completa y eso tuvo un impacto en el tiempo libre de enfermedad. Por lo tanto, uno podría decir que una opción al uso del platino es el uso del nab-paclitaxel. Sin embargo, el grupo ETNA de Glucayani no encontró el mismo resultado y como hay esta diferencia entre dos estudios, para nosotros al menos tiene más solidez el uso del platino que el de nab-paclitaxel, entonces nos inclinamos por usar el platino y no el nab-paclitaxel como una estrategia para mejorar la tasa de respuesta patológica completa en mujeres que pueden soportar ese tratamiento porque en términos generales son jóvenes. Otra pregunta que nos podemos hacer en triple negativo es si en el tratamiento primario podemos suspender o no usar las antraciclinas. Y en este sentido hay un estudio que se llama NeoStop, que se presentó en ASCO del 2019, que ve que las tasas de respuesta con antraciclinas y sin antraciclinas son similares. No hay un aumento de tasa de respuesta cuando uno la usa en la neoadyuvancia o no la usa. Este es el estudio Success Plan B, que muestra que en los triple negativos ustedes ven que no hay un aumento en la tasa, en el tiempo libre de progresión con el uso de antraciclina o no, pero cuando uno ve pacientes con ganglio positivo, ahí sí las antraciclinas produjeron un beneficio. Por lo tanto, nosotros todavía no le hemos sacado del manejo del tumor triple negativo. ¿Qué pasa cuando no tenemos una respuesta patológica completa en tumores triple negativos? Hay que usar capecitabina y ese es un cambio de estándar porque prolonga la sobrevida. Y quien lo demuestra es el estudio CREATE-X, que después fue reforzado por otro estudio oriental, que es el SUCCESS, que lo usó en adyuvancia y en algún grupo de pacientes de alto riesgo vio beneficio, y desautorizado quizá por el HEICAM, que en un estudio más chico y con tumores de más alto riesgo, no vio beneficio. Pero lo cierto es que el CREATE-X para pacientes respondedores incompletos, el cambio postoperatorio a capecitabina versus lo que hacíamos habitualmente que era control, mejoró el tiempo libre de progresión, pero mejoró la sobrevida, por lo tanto es una estándar. Tumores triple negativos, quimioterapia, considerando platino, nab-paclitaxel, manejo locorregional, si hay respuesta completa patológica observación y si no es, si es parcial la respuesta, capecitabina como en el CREATE-X. ¿Hacia dónde vamos en tumores triple negativos? Bueno, vamos al manejo, digamos, basado más bien en el subtipo molecular de tumor triple negativo. Y en eso ustedes saben que hay tumores triple negativos que son luminales andrógeno dependientes, con muy poca respuesta a la quimio, y uno se plantea ahí si esos tumores no deberían usar tratamientos bloqueantes de la función gonadal, como puede ser el leoprolide. Todavía no hay datos. Hay tumores mesenquimales, triple negativos, que son de muy mal pronóstico. Hay tumores que son inmunoactivos. Hay tumores inmunosuprimidos que se pueden activar. Y hay tumores que directamente no van a responder nunca a ninguna maniobra inmunoterápica porque son negativos con respecto a patrones de eficacia de la inmunoterapia. También tenemos tumores basales 1 y 2 que son altamente respondedores a cualquier forma de quimio y se sospecha que muchas veces el beneficio del platino no es tal, sino que en los estudios de neoadyuvancia hubo muchos pacientes con este tipo de tumores que responderían de todas maneras en la rama con platino. Bueno, esos análisis todavía no están hechos, pero lo cierto es que vamos a individualizar a futuro el tratamiento que hagamos a los tumores triple negativos de acuerdo a subtipo molecular de tumor triple negativo que todavía no lo hacemos en forma estándar.
Esto es lo que muestra la cantidad de tumores triple negativos que hay, que es un saco que conlleva muchos tipos de tumores. Este es el rol de los inhibidores PARP en tumores triple negativos. Este es el beliparib en el estudio SPY, que es un estudio que al ver la positividad del panel genético incluía a los pacientes con beliparib, un diseño adaptativo, difícil de leer, pero lo cierto es que los porcentajes de control con el biomarcador fueron mejores cuando uno usaba beliparib carboplatino que en los que no usaron inhibidores PARP en la neoadjuvancia. Después está el estudio Brightness, que comparó beliparib con carboplatino pacli y placebo, o beliparib con también paclitaxel solo sin el carbo y placebo. Y este estudio, el Brightness, fue en realidad negativo porque no mostró que el agregado de beliparib al platino lo mejorara. Pero como estamos usando platino, en definitiva, queda como un poco disminuida la valoración del beliparib. Este es un estudio con talazoparib, un estudio chico, todavía está en desarrollo. Bueno, no tenemos los resultados, pero sabemos que las tasas de respuesta cero, respuesta mínimo residuo o ningún residuo, es más alta con el uso de inhibidores PARP en neoadjuvancia. Pero eso todavía está estudiándose. Lo que les quería mostrar es este estudio que es el Geparola, que hace tratamiento solamente con inhibidores BRCA con inhibidores PARP a los tumores BRCA. Y en ese estudio que usa neoadjuvancia con inhibidores PARP en tumores triple negativos o no triple negativos, pueden ser luminales, pero las características que tienen que tener la mutación germinal, dio muy buen resultado en tasa de respuesta. O sea que es muy probable que el grupo de tumores BRCA o con panel genético alterado, porque puede ser el PALB2 también, puedan recibir solamente un tratamiento con inhibidores PARP en neoadjuvancia, ya sean hormonodependientes o no. ¿Por qué se los quería mostrar? Porque es muy interesante saber cuál puede ser uno de los caminos posibles de los tumores BRCA, que es convertirse en un tipo tumoral totalmente distinto, ¿no? Y en cuanto a inmunoterapia, les hago un breve resumen. Tenemos tenemos varios estudios, pero quiero revisar sobre todo el Keynote 173, en donde ven que las tasas de respuesta con el uso de inmunoterapia en tumores triple negativos pasó del 60 al 80%. En este caso se usó pembrolizumab en el estudio Keynote. El SPY usó pembrolizumab también y aumentó las tasas de respuesta del 20 al 60%. Después tenemos el GEPAR nuevo, que también aumentó las tasas de respuesta del 42 al 53%. Y el durvalumab, que mostró también un aumento de la tasa de respuesta del 41 al 61%. O sea que claramente la inmunoterapia en tumores triple negativos puede aumentar significativamente la tasa de respuesta patológica completa, y si la aumenta, uno podría pensar que van a impactar en el tiempo libre de progresión. Eso hay mucha consistencia entre los distintos estudios. Y estos son dos estudios estrella, que son el Keynote 522 y el GEPAR-DUS, que muestran la utilidad de pembrolizumab en tumores triple negativos neoadjuvantes y atezolizumab en tumores también triple negativos con inmunoterapia. Fíjense, el 522 muestra un aumento de la tasa de respuesta patológica del 51 al 64% con el 65 con el agregado de pembrolizumab, con un 13% de ganancia en la respuesta patológica, lo cual fue altamente significativo, pero lo más importante es que eso tuvo un impacto en el tiempo libre de progresión con un hazard ratio de 0,63, o sea, un beneficio del 37% en el tiempo libre de progresión, que es mucho.
del 85 al 91%, ¿no? Este estudio vale prácticamente la aprobación de pembrolizumab en la neoadjuvancia de tumores triple negativo. Beneficio de la quimio primaria NER2 y triple negativo, alta tasa de respuesta, correlación entre la respuesta y la evolución clínica en tiempo libre de enfermedad y sobrevida. Van a recibir terapia sistémica de cualquier modo, o sea que lo podemos hacer antes y después operarlo. Es una prueba de efectividad de la terapia sistémica y podemos modificar la sobrevida con la adaptación terapéutica post cirugía de acuerdo a la respuesta. Lo que les quería mostrar en 2 minutos es el estudio de adyuvancia con olaraparib. Es de adyuvancia este estudio, un poco reforzando cómo viene el tema con inhibidores PARP. Esto es un cambio muy significativo que produjo ASCO este año. Olaparib por 2 años en pacientes con mutación germinal BRCA1, BRCA2. Este es un estudio del VIC. Nosotros tuvimos la posibilidad de participar junto al GACO, el Grupo Argentino de Investigación en Oncología, y fíjense ustedes que el olaparib produjo un beneficio en el tiempo libre de invasión, de enfermedad invasiva, un beneficio en el tiempo libre de enfermedad y lo que es más importante, un beneficio en la sobrevida que fue significativo con un hazard ratio a 3 años de seguimiento de 0,68 y esto fue altamente significativo. Si bien es de adyuvancia, me pareció importante mostrárselo para que vean cómo viene modificándose la consideración de pacientes BRCA como un grupo totalmente distinto. Entonces, volviendo al anterior, no es que uno como oncólogo hable solamente hoy por hoy, en la actualidad, en cáncer de mama, del esquema de quimioterapia de neoadyuvante, sino de la estrategia de tratamiento neoadyuvante. Tenemos que tener plan A, plan B, plan C, de acuerdo al tipo de enfermedad, y esos planes se construyen en la unidad de mastología, no en forma individual. Muchas gracias, agradezco muchísimo la invitación y nos vemos, esperemos podernos ver en breve en el círculo médico, como era nuestra costumbre.